Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Pues hoy aquí tenemos el privilegio de platicar con el doctor Francisco Castillejos. Vamos a platicar sobre un libro bastante interesante, bastante, si lo vemos desde ciertas perspectivas, polémico, retador en algunos contextos, que es este libro llamado La Ratio Juris y la era postmetafísica. Es un estudio de buscar aplicar el modelo de Habermas a la idea del derecho. Pero antes de hablar de esto, yo creo que primero hay que dar un background sobre tu formación, Francisco, y luego ya meternos a los prerequisitos para entender los requisitos de tu libro, ¿no? Y al último sobre tu libro. Una de las cosas que me parece interesante es, y lo comentaban ahorita en la presentación del libro, es tu formación en cuanto a que tanto tu tesis de licenciatura y tus primeros trabajos de investigación están relacionados mucho a una corriente del derecho que la quieren traer mucho a México, pero no tenemos las condiciones, o nos faltan los pantalones, o no sé, que es el realismo jurídico. ¿Cómo es que de un universo del realismo jurídico, de un pragmatismo puro, ¿no? de un actuar libre, nos metemos a un pensamiento que de entrada tiene muchas reglas y tiene muchos pasos para poderse aplicar como es el pensamiento habermasiano? ¿Cómo es que transitas de ahí, tú como investigador, del realismo al modelo habermasiano? Claro, mis intereses bueno, antes que nada las gracias al doctor José. Este es un tipo de ejercicio que nos ayuda a todos, ¿verdad? Y sobre todo a los autores que comenzamos. Entonces esto es algo muy, muy importante que quiero enfatizar. Bueno, mis intereses desde el principio son filosóficos. Obviamente dentro de un contexto de formación jurídica tuve preocupación, digamos, por una cierta visión tal vez muy caricaturizada de Kelsen en la Facultad de Derecho hace unos 10, 12 años. Entonces comencé a trabajar a Kelsen, comencé a trabajar a críticos de Kelsen, particularmente a Al Ross, y esto me llevó, digamos, a tratar de explicitar los presupuestos de las teorías, es decir, cómo se construyen teorías. Quizá no era realmente un interés propiamente pragmático, sino un interés más teórico, un interés de modelación, es decir, cómo se construyen las teorías y cuáles son los presupuestos de esas teorías. Curiosamente, en un momento, o no sé si continúa así, Kelsen no era considerado muy importante. Y Al Ross pues prácticamente era desconocido, tal vez algún trabajo de Javier Esquivel, pero algo digamos que no era realmente, digamos, algo que no se podía desarrollar académicamente. Entonces, bueno, reconstruyo los presupuestos epistemológicos de Kelsen, reconstruyo los presupuestos epistemológicos del realismo de Ross, el realismo escandinavo, y comienzo a ver, digamos, dónde se dan las polémicas, ¿no? En la elección de las premisas teóricas, en la afirmación de tesis centrales, en las consecuencias tanto teóricas prácticas de los modelos. Entonces, a partir de ahí, de haber conocido estos grandes autores y muchos otros, algunos profesores de la Facultad de Derecho, etcétera, esto me dio, digamos, un tipo se me metió un gusanito, digamos, académico, de querer profundizar esto, pero a otros niveles. Entonces, meterme con los filósofos, meterme con los sociólogos y tratar de tener una perspectiva vinculada con la de ellos. Entonces, el paso de una reflexión sobre Kelsen y Ross, sus presupuestos, algo al principio muy sencillo, una reflexión posterior en torno a Norberto Bobbio, que fue mi tesis de maestría en filosofía, donde hay una conexión entre derecho y filosofía política, hasta llegar a un pensador, digamos, duro, difícil, como Habermas, pero a quien en primer lugar, ya no ahorita, pero sí en un primer lugar me acerqué, igual con este interés teórico, es decir, cómo se construyen las grandes teorías, porque aquí en México, o en Latinoamérica, o en Europa, siempre están estas grandes teorías, ¿no? Por ejemplo, en México, la filosofía de la liberación de Enrique Dussel representa una construcción modélica bastante ambiciosa, con fundamentos, con consecuencias, con una gran erudición. Entonces, quise elegir a un autor sin volverme digamos, un seguidor de este autor,
que me permitiera explicitar estos conceptos, ¿no? Estas formas de construcción de los modelos, pero además que fuera compatible con ciertas exigencias, sobre todo que desde Latinoamérica, desde nuestro México lindo y querido, pues hacemos la democracia, los derechos humanos, etc. Aunque luego hacemos la versión región 4, ¿no? Alguna vez decía Dussel en alguna entrevista que le hicimos que nos volvimos sucursales del pensador, ¿no? Pero eso no lo buscas hacer en tu trabajo. No, realmente es algo, por supuesto, que menciona Enrique Dussel y que Enrique Dussel lo retoma del profesor Carlos Pereda, es decir, que realmente lo que hacemos, o lo que la mayoría de los investigadores en México, es esta filosofía de sucursaleros, y yo creo que en gran parte tiene razón. Es decir, realmente lo que hacemos en México, o como muchos investigadores hacen en México, es tomar un autor clásico o contemporáneo, un Kant, a un Hegel, a un Heidegger, o autores como Rawls, como Habermas, etc. Y, digamos, ponemos nuestra tiendita aquí, con nuestro santo patrón. Exactamente, y nos proponemos como que los intérpretes últimos y más autorizados en este nivel regional. Realmente yo no quiero hacer eso, aunque tengo también, digamos, ciertas ideas específicas acerca de este. No, uno puede tener sus inclinaciones, ¿no? Lo cual no implica que tienes que poner a tu santo patrón ahí detrás de ti, ¿no? Ahora, entremos por los prerequisitos de tu libro. Tu libro, de entrada, desde el título va destinado ya a un sector filosófico, porque muchas personas, incluyendo ilustres abogados, cuando leen si ratio juris y posmetafísica y esa cosa como se come, ya de entrada no lo ven tan accesible, ¿no? Entonces yo quisiera, para poder inclusive darle más efecto a esta entrevista, primero tendríamos que definir qué entiendes tú por ratio juris y qué entiendes tú por esta condición posmetafísica. Claro, cuando utilicé la palabra ratio juris y después posmetafísica fue por dos motivos. El primero, obviamente, tiene que ver con precisar qué es lo que me preocupa a mí, ¿no? ¿Qué es el problema de la justicia en tiempos contemporáneos, ¿no? Cuando hablo de ratio juris, digamos, juega un poco con esta ambigüedad de origen romanista, y dice con la razón del derecho, lo que en nuestra tradición vinculamos con la justicia. Esto puede ser criticable, por supuesto, porque la tradición romanista se construye sobre ciertos dogmas que en ocasiones son incompatibles con dogmas de otras tradiciones jurídicas. Pero bueno, digamos, nuestra tradición jurídica y nuestra formación jurídica gira en torno al derecho romano, aunque seamos neoconstitucionalistas, aunque seamos posmodernos, lo que sea. Cuando llevamos derecho civil 1, 2, 3 o sus equivalentes coterráneos, ¿no? Es decir, el abogado mexicano, el jurista mexicano, piensa desde una perspectiva romanista. Incluso trabajos como los de Rolando Tamayo, que tienen una fuerte influencia anglosajona, tienen todo este background romanista que él mismo desarrolla. Entonces, bueno, eso es en primer lugar, ¿no? ¿Cómo es posible la justicia en los tiempos actuales? Ahora bien, en segundo lugar, aun cuando es un título muy oscuro, es un libro que por lo menos originariamente se escribió para un público tanto de juristas como de filósofos. Ya después me di cuenta que ya el lenguaje que ya se me había hecho muy familiar con mis discusiones con filósofos de años, y ya cuando volví con los juristas, ya como profesor, resulta que sí. Realmente no. Estabas hablando en otro idioma. Exactamente. Requerían un diccionario que acompañara. Exactamente. De la misma manera que cuando llega un abogado técnico, un jurista formado, y empieza a utilizar todo su lenguaje artificial, todo su lenguaje técnico con los filósofos, pues no se entiende. Así que los abogados nada más se entienden entre ellos. Pues bien, con los filósofos pasa exactamente lo mismo. Entonces ahí nos ponemos en un problema, ¿no? Es decir, es algo que yo escribí en parte para los juristas, pero que parece que no es totalmente accesible. Sin embargo, yo creo que si nos tomamos la filosofía en serio y si nos pasamos un poco de tiempo, no solamente con este libro, sino con una gran cantidad de elementos, con una cantidad de instrumentos auxiliares, creo que las tesis de este libro, así como las tesis de muchos autores mexicanos o latinoamericanos contemporáneos, se vuelven más asimilables para un público de juristas. Fíjate que cuando yo empecé a leer tu libro,
El primer capítulo dije, no, ¿sabes qué? Francisco pertenece al club de los optimistas, ¿no? Y es que tú empiezas diciendo que tal vez el campo más fértil hoy por hoy en la filosofía es la filosofía del derecho, y haz de cuenta que yo salí a mi ventana, vi alrededor y dije, no, no, bueno, menos no en México, no lo veo desde aquí. ¿Realmente crees que es un campo fértil? O sea, ya ahorita que estás ubicado desde este universo jurídico, desde México, ¿realmente sí crees que es un campo fértil? Realmente esta afirmación sí es o puede parecer exagerada. Realmente la filosofía en general y la filosofía del derecho no ha tenido una penetración tan profunda con los juristas. Incluso, digamos, no solamente leyendo autores como grandes autores como Ferraioli, como Alexis, sino digamos autores un poco más cercanos como Manuel Atienza, donde se explicitan las teorías, digamos, las teorías hermenéuticas o las teorías de la argumentación jurídica como algo que sería claramente de utilidad para el abogado. Entonces, desde esta perspectiva yo creo que no. Realmente la filosofía del derecho en México, tanto si se hace por juristas como si se hace por filósofos, es algo que apenas se va construyendo. Es decir, hay algunas excepciones de autores serios. Sin embargo, parece que o nos volvemos muy jurídicos y planteamos cuestiones, digamos, algunas pocas reflexiones filosóficas y las conectamos con algunas problemáticas prácticas, o nos metemos en la filosofía y, como usted alguna vez comentó en alguna de sus ponencias, pues parece que no terminamos de integrar en esta construcción de una ciencia jurídica. Entonces parece, o somos demasiado jurídicos o somos demasiado filosóficos, y parece que el puente realmente no se termina de construir, ¿no? Exactamente. Entonces, y esto va desde el mismo interés de los estudiantes de derecho, pero también de los profesores de filosofía del derecho. No sé si tú llegas a conocer algún libro que no me acuerdo si lo sacó el Fondo o el Siglo o Fontamara, no recuerdo, que se llamaba La filosofía del derecho en México. Y que yo inclusive cuando lo vi dije, ay, no, pues ahora sí, no, atáscate, ¿no? Y lo fui y lo compré. Y era como leer la voz, ¿no? Yo tengo mi casa así, yo llegué a la filosofía por este caminito y hoy soy muy feliz, ¿no? Como historias de triunfo, claro, ¿no? Pero no era filosofar, ¿no? No era una actitud filosófica. Ahora, mira, leyendo tu trabajo, yo te voy a confesar que cuando me dieron el libro, cuando lo empecé a ver, a mí me llamó mucho la atención, porque de entrada muy pocas personas que se dedican a la filosofía y que se dedican a la filosofía del derecho, los dos, les gusta meterse con un problema que tal vez es clave tanto en la actividad filosófica como en la actividad de la filosofía del derecho, que tiene que ver sobre la razón. Es decir, no, es un tema como de, si ya sabemos de qué estás hablando, ¿para qué lo volvemos a revocar? Ya mejor olvídalo, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque obviamente tu tesis, este trabajo, digo la tesis como esta investigación, tú la destinas a hablar de un derecho moderno. Y como hace rato platicamos, yo te decía, pues yo en algunos tiempos fui habermasiano, ¿no? Algunas veces de esas que me compraba todo lo que salía de Habermas, porque tiene como 500 libros, ¿no? Los compraba, y si mal no me acuerdo, Habermas decía que la modernidad no tiene fundamentos racionales. ¿Tú crees que el derecho tiene fundamentos racionales después de haber hecho esta investigación? Sí, bueno, realmente ahí tenemos que hacer algunos deslindes. Y aquí entro ya digamos de lleno con el problema de la posmetafísica y la cuestión de la modernidad y el derecho moderno. El paso del pensamiento metafísico, posmetafísico, digamos, para decirlo grosso modo, consiste en el paso de una razón, digamos, entendida desde una perspectiva, digamos, universalista, una razón única, trascendental, vamos a decir, una razón única, que en el pensamiento metafísico clásico debería estar encarnada en el mismo orden, en el mismo cosmos. Lo que haría, digamos, la cuestión discursiva sería descubrir este orden,
una razón ontológica, una razón subjetiva, o digamos su reformulación epistemológica, que es la primera razón objetiva, su reformulación epistemológica, que es una razón subjetiva, una razón del sujeto, que coloca como centro de la discusión al yo y sus consecuencias tanto cognitivas como prácticas. Pero esa razón es esa razón única, esa razón que tiene que ver con una totalidad y que es aprehensible mediante ciertos instrumentos cognitivos y filosóficos. Después de Nietzsche, después de Heidegger, después de Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, y después de los pragmatistas norteamericanos se cae ese concepto de razón. Es decir, ya no podemos hablar de una razón humana trascendental, única, referida a la totalidad, sino que vamos a ver la razón encarnada en contextos lingüísticos. Es decir, vamos a hablar de otro concepto de razón. Esa es la razón, digamos, la razón postmetafísica, que en los casos radicales, en los casos extremos, esta razón se multiplica. Es decir, ya no hay una razón, sino que hay diversas razones dependiendo del contexto cultural. Entonces, vamos de una concepción universalista a una concepción contextualista. Depende ya, digamos, a partir del modelo que escojamos o que queramos construir, si esta razón contextualista, situada y mediada lingüísticamente, la enfocamos, digamos, a una perspectiva ilustrada, sin ser arrogante, una razón no arrogante, o bien a un tipo de relativismo posmoderno donde cualquier razón vale y donde cualquier tipo de normatividad y de cognición es válida. Pero esto no crees que es difícil, y aquí apelo a tu lado jurídico, a tu lado de jurista, más en el contexto en el cual, en estricto sentido, si tuviéramos que ver esta evolución del derecho a la par de la evolución filosófica, nosotros todavía, Nietzsche no ha llegado acá, ¿no? Ya no te digo Wittgenstein, ¿no? Nos quedamos todavía en una concepción en donde cuando nos conviene apelamos allá y cuando nos conviene traemos las cosas nuevas, pero obviamente en un ejercicio no racional, sino en un ejercicio meramente pragmático de las cosas, pero un pragmatismo perverso, ¿no? Porque no pragmatismo en el sentido norteamericano de la palabra. Es decir, ¿qué tanto a partir de esta investigación que tú has hecho encontraste que hay un desfase entre lo filosófico y lo jurídico? O sea, ¿qué tan fácil es, por ejemplo, que ahora que tú escribes este libro, llegues y le digas a una comunidad de juristas que, bueno, pues, ¿saben qué? Ya no se preocupen por el universo, hablemos de lo particular, y que entonces se te quedan así de, ¿qué pasó? Si aquí estamos hablando de la voluntad general y el derecho es general, no puede ser particularizado. ¿Qué tanto tú has sentido esa recepción? Porque me imagino por el lado de los filósofos lo debaten y lo discuten contigo, pero el jurista es de más requerimientos de clase, no sé, o tú cómo piensas. Claro, yo creo que por lo menos estas cuestiones filosóficas que después deben de tener un impacto práctico, un impacto pragmático, no se han desarrollado de la misma manera y con la misma velocidad en los dos mundos. Es decir, yo lo que siento es que en el ámbito de la filosofía, con muchos problemas, un país de tercer mundo y todo, pero podemos encontrar gente seria en todos los ámbitos, en epistemología, en hermenéutica, en filosofía política, etc. Es decir, si quiero conocer a alguien que me enseñe bien el pensamiento de Hegel, pues no lo puedo. Sí, pero más que nada, yo me refiero a ¿qué tanto lo podrías, la recepción de la comunidad? O sea, claro que van a existir docentes, pero tú, ¿cómo ves? ¿Crees que, siendo totalmente honestos, que ya la comunidad lo recibe? No, realmente no. Es decir, y particularizando la comunidad jurídica, pues no. ¿Por qué? Porque realmente la formación del abogado es tradicional. Es decir, sí, obviamente, aun cuando no se lleven materias de filosofía, ya la misma formación, digamos, esta romanista, civilista, ya asume ciertos presupuestos. Es decir, prácticamente todos los abogados que no explicitan estas cosas asumen estos presupuestos. Es decir, es muy común, digamos, estas perspectivas metafísicas tomistas que están atrás, o las metafísicas contractualistas también son
mucho auge con los abogados. Pero ya concepciones más contemporáneas, post-wittgensteinianas, post-heideggerianas, incluso postmodernas, es más difícil que se cuelen en el ámbito jurídico. Primero por la misma formación tradicional de los abogados. Y en segundo lugar, pues por el hecho de que estos modelos, como tales, además de ser complejos, además de ser áridos, parece que no tienen realmente una repercusión práctica directa. Es decir, si un modelo de argumentación jurídica podría ser, digamos, o podría tener cierto éxito con los juristas, o un modelo garantista, es porque estos modelos ya están operando en la práctica. Realmente lo que vendría a ser aquí el filósofo, más que proponer un modelo nuevo que se tuviera que adoptar, más bien el modelo ya opera y lo que hace el filósofo es explicitar. Hacer su manual. Exactamente. De todo esto que ya opera, pero en este sentido yo creo que coincido con usted, no podemos ser realmente tan optimistas, por lo menos hablando de la comunidad de los juristas. Ahora, a lo largo de 5 capítulos, y es una de las cosas que me pareció muy interesante, tú vas analizando desde el Reichstag, ¿no? Desde el Estado de Derecho, hasta el Estado cosmopolitista. Es decir, al final del texto inclusive tú nos adviertes, bueno, pues les guste o no, quieran o no, estén preparados o no, para allá vamos, ¿no? Es decir, al final de cuentas, estas dinámicas de esta percepción posmetafísica, más bien ya tenemos que ir a construyendo la infraestructura para poderlo entender y no esperar que surja una reforma legal que nos obliga a hacer esto, ¿no? No sé si queda clara, o por allá va tu conclusión. Sí, realmente, retomando lo anterior y dándole continuidad a lo que usted está preguntando, imagínense, porque los abogados hablan de derecho nacional, de derecho internacional, pero cuando uno menciona y el derecho cosmopolita, obviamente aquí parece que eso lo encontramos únicamente en los libros. No lo ves en el futuro, no sé cuál está diciendo. Exactamente. Pero sin embargo, digamos, un proceso económico, sociológico, cultural anterior, no tan fuerte como el cosmopolitismo, sino lo que denominamos globalización en todas sus vertientes, pues es algo que ya está. Digamos, es algo que tiene ventajas y desventajas. Yo diría que tiene más ventajas que desventajas. Entonces, el caso, digamos, del medio mexicano es muy relevante por lo que usted comentaba. Es decir, en México ya se han ido adoptando instituciones jurídicas, digamos, ya cercanas al cosmopolitismo. Están los derechos humanos, está la idea, digamos, de democracia, institucionalmente, es decir, formalmente. Está esta idea de espacio público, el principio pro persona, los controles de constitucionalidad, etc. Ese es cómo hemos conformado nuestro pensamiento jurídico adoptando aspectos, instituciones que nos vienen de fuera. Pero resulta que ya después, sobre todo la cuestión de la democracia, los derechos humanos, todo, resulta que ya después en esta confrontación entre lo que sería la institución jurídica formal y lo que es la misma práctica, la práctica social, entran en cortocircuito. Es decir, sí, somos democráticos constitucionalmente, pero nosotros como comunidad jurídica, como comunidad política, no pensamos democráticamente, ¿no? Sí, claro, están los derechos humanos, es decir, creemos en los derechos humanos y afirmamos el principio pro persona como herramienta hermenéutica, etcétera, etcétera, pero en la práctica social vemos que los derechos humanos se pisan una y otra vez. No estamos preparados todavía, es decir, esto, y no es porque lo diga Habermas, sino que es algo que incluso intuitivamente se puede plantear. Las cuestiones de solidaridad, la cuestión de un avance normativo, un avance de justicia en el contexto social, no se puede dar o no se puede materializar vía únicamente las instituciones, sino que debe haber un proceso de aprendizaje y un proceso de internalización. Mientras no se dé ese proceso de aprendizaje y ese proceso de internalización, nunca vamos a proteger efectivamente derechos humanos y nunca vamos a pensar democráticamente. Ahora, una de las cosas que también es interesante en tu libro es el aparato bibliográfico, que a mí me pareció muy interesante, y te voy a platicar por qué me pareció interesante. Y yo creo que mucho va hacia las primeras cuestiones que comentábamos sobre lo de Ross. Muchas de las obras que tú comentas, ¿no?, que hablas ahí, no han sido traducidas al español. De hecho, muchos de los trabajos de Habermas
no han sido traducidos al español y muy probablemente tengamos que esperar sentados unos 50 o 60 años para que sean traducidos al español. No tan solo, por ejemplo, esta edición de las obras completas que sacaron, los 4 tomos que sacó Shukan, pues como que vamos mejor jalando un barquito para que lo traduzcan, ¿no? ¿Qué tanto ves tú un desfase entre el pensamiento alemán que tú ya estás leyendo y realmente las concepciones en México? Es decir, la pregunta va mucho en este sentido. Yo, cuando, por ejemplo, he tenido la oportunidad de leer, de traducir obras que se tradujeron al español, de Radbruch, de Stammler, ¿no? A mí me parece que son obras que yo no dudo la buena intención de Wenceslao Roses, yo no dudo la buena intención de esos grandes traductores de querer hacer un buen trabajo, pero que cuando tú lees la obra como que no sé si le dio el ancho con realmente lo que usted quería decirnos, no sé si las palabras fueron las más indicadas, pero como no hay otro libro de dónde leerlo, pues ni modo, nos tenemos que refletar lo que usted decía. Sí, una vez inclusive se lo comentaba a Alejandro Nava en una plática, le decía, yo hay veces que pienso que las traducciones que le daban Wenceslao Roses, él se las daba a una secretaria y así como se las daba, las publicaba, porque hay errores que son evidentes en los textos. Pero en ese entonces por lo menos se traducía. Hoy, no sé si tú lo percibes y aquí invoco a tu lado jurista, realmente como que al jurista le da flojera leer en alemán, dice, no, mejor voy a aprender un curso de inglés, es más fácil, no, de italiano, o si después en español, pero no, que me voy a andar metiendo y a traducir. ¿Qué tanto tú observaste que hay un desfase realmente entendiendo? Porque tú te metiste a leerlos de primera mano, tú no requeriste de un intérprete para interpretarlos. ¿Qué tanto observas que existe ese desfase? Pues por supuesto que existe el desfase. No estoy tan seguro si tenga que ver con esta adquisición de la lengua. Por supuesto, leer en varias lenguas yo creo que es indispensable, o también intentarlo, por supuesto. Pero no sé si realmente ese sea el problema. Yo creo que más bien el problema viene por otro lado, tal vez de actitud. Y sobre todo hablando de los juristas, no sé, ahora hace algunos años, pues sí se leía. Yo creo que a lo mejor cuando hay un público, cuando hay, digamos, esta demanda del mismo público, en el caso de los juristas, demanda obras, ¿no? Es decir, ¿por qué no te traduces eso? Porque lo queremos leer, no leo alemán, pero si lo pones en español o consigues algo en inglés, pues lo podemos revisar. Pero tal vez, y esto es, digamos, la parte tal vez oscura de la tecnología, que es muy buena por muchos aspectos, ya parece que el índice de lectura de los profesionistas, de los juristas, ha bajado. Y no solamente la lectura, sino también la escritura. Es decir, ya no queremos leer y ya no queremos escribir. Entonces, no creo que sea tanto la cuestión idiomática. Eso es por un lado. Ahora, si hay un desfase, yo diría que sí, pero el caso mexicano es un caso muy especial como país de tercer mundo y obviamente región Latinoamérica. Es decir, nosotros, excepto tal vez algunas sectas filosóficas que estén por ahí, realmente podemos, digamos, estamos abiertos a revisar, digamos, una diversidad de modelos teóricos. Propiamente, aunque algunos hablan de pensamiento latinoamericano, etc., yo creo que eso apenas se va construyendo, realmente no hay una tradición fuerte filosófica, ya sea en el derecho, simplemente en las escuelas filosóficas, no existe una tradición a la cual apelar. Es decir, podemos leer anglosajones sin ningún problema, podemos leer latinoamericanos, podemos leer continentales, etc. Incluso los podemos ir integrando en concepciones propias que tengan que ver con nuestro contexto real. Entonces, eso es una ventaja. Para mí la filosofía en México funciona un poco como el rock aquí. Es decir, pues sí, digamos, el rock, digamos, se toman ciertas estructuras sajonas, clásicas, ¿no? Algunas pentatónicas, ¿no? Algún tipo de voz, etcétera, pero pues le tenemos que meter cositas nuestras, ¿no? Si no le ponemos ahí unas congas o sabor, que se oiga sabroso, entonces no se oye bien. Entonces, sí hay un desfase, digamos, desde esa actitud, pero sin embargo nuestra posición como tercer mundo nos da, digamos, como una amplitud de perspectivas que a veces ni siquiera los mismos
anglosajones o continentales tienen, porque los alemanes tienen su tradición y ellos tienen a sus filósofos centrales, fundamentales, los anglosajones igual. Entonces no es lo mismo preguntarle, digamos, a un jurista sobre quién es el mejor filósofo del derecho que a un anglosajón, que a un inglés, porque sus respuestas van a ser totalmente distintas. A lo mejor vas a decir que te voy a clavar 3 cruces, ¿no? Porque la pregunta puede llevar a eso, pero a ver, la pregunta va destinada, es una doble pregunta, va destinada a Castillejos jurista y va destinada a Castillejos filósofo. ¿En qué puntos Castillejos filósofo coincide y no coincide con Habermas? ¿En qué puntos Castillejos jurista coincide y no coincide con Habermas? O sea, ¿hasta dónde tú dices, sí, te la compro, pero ya más allá de allá, yo ya no voy contigo, ya pasamos y ver? Claro, bueno, empiezo con la más fácil, que es el Castillejos filósofo, que para mí creo que es el único, pero vamos a tomarlo como ejercicio. Yo asumo muchas de las tesis habermasianas, no en su radicalidad, porque realmente mucho de lo que afirma Habermas viene de autores base para él, ¿no? Si yo tuviera que escoger a un autor que representa mi perspectiva filosófica, es alguien que tuvo mucha influencia con Habermas y que la misma teoría habermasiana representa una radicalización, que es John Searle. Es decir, yo me muevo desde una concepción pragmática, puramente filosófica, y que no asume como consecuencias normativas necesarias aquellas, porque Habermas, todos estos presupuestos de la comunicación no los entiende únicamente como presupuestos pragmáticos, sino como presupuestos normativos, presupuestos de exigencias de igualdad, de libertad, de justicia, etc. Entonces yo digo que sí asumo a Habermas, pero digamos en una versión más débil, ¿no? En una versión más pragmática en el sentido de Searle, y no necesariamente comparto, digamos, todas sus consecuencias en términos de modelos. Por ejemplo, cuando él habla de las tres pretensiones, la pretensión de verdad, con la cual se constituiría un mundo objetivo, la pretensión de rectitud o corrección, con la que se constituye el mundo social, y la pretensión de veracidad o sinceridad, conforme a la cual se constituye este mundo interno o subjetivo. Él aplica los predicados de verdad y falsedad únicamente al mundo objetivo. Es decir, si únicamente hablamos sobre la naturaleza, sobre aquello que podemos entender que es independiente de nosotros, aunque solo tengamos un acceso lingüístico a ello, nada más en esos casos podemos hablar de verdad y falsedad. Yo digo, no, también en la realidad social podemos hablar de verdad y falsedad. Eso ya tiene que ver con la manera en que él interpreta la pragmática, ¿no? Y obviamente con todas sus fuentes filosóficas. Pero yo creo que estaría de acuerdo con Habermas en gran parte de su modelación, pero en una versión más débil. Ahora, desde la perspectiva jurídica, aquí sí ya hay más problemas. ¿Por qué? ¿Qué es el típico problema de los, digamos, de los filósofos o de los sociólogos o de los humanistas que se meten a la cuestión jurídica sin explicitar los presupuestos los presupuestos que se suman digamos, en las afirmaciones más corrientes acerca de lo jurídico? Entonces dije, bueno, ahí sí hay muchísimos problemas. Es decir, desde el momento en que ubicamos, digamos, la filosofía del derecho como originariamente una cuestión filosófica, y después decir, bueno, a los filósofos ya no les interesó y por tanto se fue a las escuelas de derecho, luego lo determino, no, la filosofía del derecho siempre ha estado con los juristas, de manera explícita o de manera críptica, pero siempre ha habido una filosofía del derecho. Incluso creo, y ojalá que no siga así, pero la filosofía del derecho fuerte, la filosofía del derecho que realmente ha trascendido desde la antigüedad hasta nuestros días, ha sido una filosofía del derecho de juristas. ¿Por qué? Porque ellos, independientemente de sus dogmas, independientemente de sus actitudes y de sus tradiciones, ellos saben qué es el derecho, ¿no? Es decir, tal vez no hay esta problemática. Imagínense que le digamos a un jurista, oye, pues todavía no sabemos, no tenemos muy claro qué es el derecho. Pues el jurista va a decir, pues tú no lo tendrás claro, ¿no? Pero yo no tengo ningún problema en identificar problemas jurídicos, textos jurídicos, instrumentos jurídicos, etc. Entonces, ese ya es una cuestión que tiene que ver con un déficit del modelo que se quiera quedar únicamente en una reflexión filosófica y en una reflexión sociológica.
En segundo lugar, pues también es la concepción del derecho de Habermas, que parece que tiende a explicitar los presupuestos, digamos, del derecho moderno, pero que uno podría extrapolar a los presupuestos de todo tipo de derecho, porque él dice, bueno, no me interesa tanto la investigación de política o de derecho comparado, esto nada más lo tomo así muy rápido, pero en todo derecho asumimos estos sistemas de derechos objetivos y estos principios del Estado de Derecho. Obviamente sabemos que aquí Habermas no se está refiriendo al derecho como un fenómeno social que viene desde la antigüedad o las más antiguas culturas hasta ahorita, sino que se está refiriendo al derecho de una democracia constitucional, un derecho que puede ser más perfecto, o menos, por lo menos perfectible, ¿no? Perfectible. Entonces, digamos, esos serían mis desacuerdos. Podemos ir enumerando uno por uno, ¿no? Que son cuestiones jurídicas que no están bien tematizadas en el pensamiento de Habermas. Entonces, el último capítulo del libro explicita estos problemas. Es decir, pone, digamos, qué es lo bueno del modelo habermasiano, pero en el ámbito específico de lo jurídico, qué es lo que falla, qué es lo deficitario. Ahora, para terminar, ¿qué es lo que sigues trabajando? Y ahorita ya te metiste con Ross, ya trabajaste a Bobbio, ahora trabajas a Habermas. ¿Qué es lo que ahora estás investigando? Pues realmente ahorita ya estoy lo que pretendo hacer ya es comenzar a pensar ahora sí por mí mismo. Es decir, esto que me haya servido como un tipo de escalera wittgensteiniana, bueno, ya llegué a donde quería llegar desde un punto de vista teórico de formación, y ahora aventar la escalera y comenzar a tratar temas importantes, actuales, como derechos humanos, como la globalización, como el etnocentrismo, etcétera, etcétera, pero ya digamos desde una perspectiva propia que por supuesto se va a alimentar de diversos modelos anteriores. Pero realmente para mí la filosofía tiene que ser algo que uno mismo va construyendo, con ayuda por supuesto de los filósofos, pero también con una actitud, no de proponer algo totalmente novedoso, porque eso es muy difícil. En realidad, después de los griegos, hasta como decía Fernando Tamayo, hasta el mole poblano ya tiene raíces de allá, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces realmente es en reformular ciertos problemas, pero digamos dándole este toque particular, un toque de un modelo. Pues bueno, amigos de todo Centro, Sudamérica, de España, pues ahí está el libro. Es un libro interesante, no es un libro retador, no es un libro para los que anden viajando en metro, ¿no? Lo voy a ir leyendo ahorita, no es un libro que requiere, como decía Nietzsche, rumiarse, ¿no? Requiere masticarse, requiere debatir con Castillejos, ¿no? Ver hasta dónde podemos llevarlo, hasta dónde lo decidimos comprar, hasta dónde decidimos frenarlo. Creo que al final esa es la apuesta de tu libro, es retar al pensamiento, ¿no? Es invitar a que surja la crítica, ¿no? Un formidable trabajo, ¿no? De los que se están sacando ahorita de la UAM. Repito, el libro se llama La Ratio Juris, la era postmetafísica, y pues está hecho por Francisco Castillejos. No sé si quieres decir algo. Pues nada, realmente gracias al proyecto La Lucero, gracias a usted, profesor Charles Hoffman, y pues un saludo a todos los colegas en cualquier lugar donde se encuentren. Pues bueno, muchas gracias.